acercarse a la oficina de migraciones y hacer la finta, ¿no es cierto?, de que está haciendo su registro cuando en realidad esta funcionaria que ha sido denunciada por migraciones ante la Fiscalía, Jennifer Elizabeth Bustamante Moretti, está haciendo una representación teatral, está haciendo como si estuviera registrándolo cuando en realidad no hace absolutamente nada, porque de haber sido así hubiera figurado en todos los registros migratorios apenas se hizo la constatación. Evidentemente, esta señora o señorita Jennifer Bustamante ha sido cómplice, seguramente habrá existido sus verdecitos de por medio, ¿no? Porque gratis no creemos que haya sido. Pero lo cierto es que el juez Inostroza salió por la puerta principal, sin que nadie le impidiera su rauda fuga. Ella es, ahí la tienen, Jennifer Bustamante Moretti, una funcionaria, es mucho decir, ¿no? Una empleada de migraciones que ha dejado pasar al juez Inostroza, sabiendo perfectamente lo que hacía y evidentemente a cambio de algún tipo de prebenda o gratificación. Hoy el premier César Villanueva estuvo en el Congreso dando extensas explicaciones al Pleno y al país sobre esta escandalosa fuga. Y algo de lo que dijo nos ha llamado poderosamente la atención. Escuchemos. Que yo le transmití al presidente del Congreso, en ese momento presidía el congresista Salaverry, que teníamos nosotros toda la información, un video que ahora ha salido como primicia, me parece bien, ha salido como primicia que lo ha mostrado mi amigo Mauricio Mulder. Yo he retardado la entrega del video que había ofrecido el presidente del Congreso y he retardado la salida de un comunicado de la Superintendencia de Migraciones. ¿Por qué? Porque más que la primicia, demostrar el video o demostrar que ya hemos actuado en estos momentos, colega del Castillo, usted que ha sido primer ministro, sabe que como primer ministro más importa la gobernabilidad que las primicias que uno puede sacar políticamente. Interesante, ¿no? Interesante la reflexión del primer ministro que dice que a él no le importan las primicias. Aquí no se trataba de tener o no tener una primicia, se trataba de no encubrir, se trataba de no solapear, de no tratar de tapar el sol con un dedo cuando esto evidentemente iba a estallar tarde o temprano. Nosotros cuando nos arriesgamos a decir la noticia antes de anoche en este programa, no teníamos la noticia 100% confirmada, pero hay un margen de riesgo que a veces los periodistas tenemos que correr y por eso es que anunciamos lo que ya en el Poder Judicial se sabía a ciencia cierta. Nuestras fuentes eran del Poder Judicial y ya sabíamos que Inostroza estaba fuera del país. El señor Villanueva dice, bueno, la primicia no es importante porque más importante es la gobernabilidad. ¿Qué nos está diciendo? Que en algunos casos hay que ocultarle hechos graves al país para que nadie se incomode, nadie se moleste, para que el orden no se altere, ¿no? En aras de la gobernabilidad hay que taparle cosas a la gente, hay que ocultarle los hechos al país. Eso es lo que se lee entre líneas en esta declaración ciertamente desafortunada del premier Villanueva, que también ha dicho que el Congreso con sus actos se va a disolver o se va a cerrar solo. Interesante reflexión viniendo de un congresista, porque César Villanueva, aunque a veces lo olvida, es congresista electo de la República. Bien, esta noche nos acompaña aquí en nuestros estudios el doctor William Paco Castillo, que es el abogado de el juez César Inostroza Pariachi. Buenas noches, doctor. Gracias por estar en el programa. Gracias por la oportunidad de oír por lo menos a alguien que defienda al doctor César Inostroza. Quisiera comenzar preguntándole a partir de cuándo es usted abogado del doctor Inostroza y qué lo convenció
de la justicia de su causa, si cabe? Me convenció la injusticia de las causas en el Perú, en primer lugar. Me convenció el hecho de haber sido magistrado y de conocer por dentro y por fuera el Poder Judicial. Me convenció toda esta retahíla de arbitrariedades y abusos que se cometen en el Poder Judicial. Anoche apenas 20 personas detenidas sin ton ni son, un juez supuestamente justiciero denominado Canero, que copia y pega. Indudablemente esta falta de garantías para una persona a quien todo el mundo lo escupe y le tira piedras, por lo menos la voz de un ex colega, el día de hoy he decidido asumir su defensa hace apenas 3 horas. Usted, doctor Paco Castillo, que ha sido abogado de Alberto Fujimori, se está refiriendo evidentemente a lo ocurrido ayer en la segunda sala nacional de apelaciones con Keiko Fujimori y los demás acusados que fueron puestos en libertad anoche. Pero mi pregunta iba a qué lo convenció en el caso de Inostroza, porque más allá de que tengamos una preferencia política o la otra, hay una unanimidad en el repudio a las frases que Inostroza ha registrado en sus múltiples audios. Entonces no es que lo satanicen o no es que le tiremos piedras porque nos volvimos locos o es una fuente ovejuna, sino porque él se ha ganado ese desprecio de la población. Probablemente si a todo el mundo le grabaran adrede o soterradamente las conversaciones, seguramente que todo el mundo nos repudiaría. Por eso es que una interceptación telefónica tiene que ver con la libertad personal inherente a la persona humana, valga la redundancia, que no puede ser objeto de manoseo ni de escucha, como lo fue el caso de César Inostroza durante más de 6 meses bajo el código de ENN y por un fiscal que no era competente. Desde ahí había un vicio. ¿Y por qué no era competente, para que sepa el país? Porque él es fiscal o era juez supremo. Por tanto, un fiscal provincial no tenía la competencia para poder ordenar una escucha telefónica. Desde ahí, ese caso está en realidad las escuchas, viciado. como usted sabe, fueron parte de la investigación de la organización criminal La Banda de los Cuellos Blancos y fueron ordenadas por una fiscal, no fueron ilegales. No, son incompetentes desde que la fiscal provincial se irroga atribuciones y facultades que la ley orgánica del Poder Judicial y del Ministerio Público no se las dan. En consecuencia, si no hay flagrancia, no puede permanecer una persona en escucha permanente durante 6 meses. Ok, entonces, ese es el tema. Usted nos está tratando de decir aquí que la intervención telefónica al juez Inostroza fue ilegal y eso es lo que a usted le preocupa. No le preocupa tanto lo que se escucha en los audios, por ejemplo, quiere que le rebajemos la pena o lo declaremos inocente refiriéndose a un violador de una niña. No, yo no creo en verdad en un contexto en el cual se da una conversación incompleta. Ese audio tendríamos que escucharlo para emitir un juicio de valor. Pero porque yo he sido magistrado, doctor. no, pero escuchamos solamente una parte. Yo he sido magistrado y normalmente en los debates uno siempre le pregunta, parece, a mí me da la impresión, porque conozco el Poder Judicial por dentro, que estuviera el juez debatiendo con algún asistente con respecto a un tema que tiene que ver con una violación sexual. Entonces uno suele preguntar qué cosa es lo que está pidiendo la defensa en determinado caso. ¿En qué contexto esta pregunta podría ser aceptable o éticamente, moralmente aceptable, de acuerdo a su explicación? Que él esté hablando con un asesor, con un asistente, Probablemente, le esté preguntando sí. qué cosa pide el acusado. No, que claro. Mire, Póngame el juez, un ejemplo. A ver. Un ejemplo. Se está debatiendo un tema de una violación sexual, en este caso a menor. Yo puedo estar conversando con un asistente, puedo estar conversando con un colega con quien estoy debatiendo el tema de fondo y de pronto digo, ¿y qué cosa piden las partes? ¿Qué cosa tienen que ver acá? ¿La chica está deflorada o no está deflorada? Ese contexto de una
frase no puede decirnos que aquí la persona está tratando de rebajar una pena. Además, recuerde que no se ha exhibido la supuesta sentencia que concluye con ese diálogo sacado de un contexto de una conversación más amplia. Se han exhibido varias sentencias en las cuales a violadores de menores se les ha rebajado la pena o declarado inocentes. Tengo entendido, Beto, que en el caso de César Inostroza, en las sentencias a las cuales usted hace alusión, incluso él terminó condenando. Entonces, en verdad... Es que es imposible saber a qué caso se refiere exactamente. Pero si es imposible... Pero si no se puede saber cómo se puede acusar. Que lo diga es lo que ha enervado a la población. Es decir, la aparente placidez, ligereza con que habla de un caso como ese. En el Poder Judicial, donde la estadística de crímenes son los delitos contra el patrimonio en nuestro país y los delitos de violación sexual, el contexto en que se hablan estas cosas, por ser tan comunes, son dentro de estos parámetros, porque son delitos que son demasiado frecuentes. Un médico probablemente hable distinto de mi persona que no es médico. De igual manera, el juez está tratando un tema con objetividad. Tengo que dar paso a un reportaje, pero quiero repetir la pregunta con la que inicié esta conversación. ¿Qué lo ha convencido de que César Inostroza Pariachi merece ser defendido? Que en este momento sus derechos están siendo vulnerados cuando para el resto de la población su fuga es un escándalo. Bueno, toda persona tiene derecho a preservar su libertad frente a un escenario donde se va a perder la libertad. Cualquier ser humano prevalece ese derecho que tiene y obviamente no hay persecución ni es delito huir de una detención. ¿Huir no es delito? No, de ninguna manera, ni siquiera cuando se está preso. Eso no puede ser delito. El ser humano lo que busca siempre es su libertad. Eso es lo prevalente. Esa es la prevalencia en un orden normal de cosas y de situaciones. No, ¿cómo vamos a satanizar a una persona que huye su propio aprehendimiento? Eso no es delito, Beto, en ninguna parte del mundo. Una persona que es inocente podría haberse puesto a derecho, podría haber esperado el debido proceso y no salir por la frontera de manera tan irregular, ¿no? Bueno, ¿cómo se huye? Se escala paredes, se cruza fronteras, sobre todo cuando no hay garantías de un debido proceso. Este no es un país garantista. Estas cosas que se están haciendo... ejerciendo el derecho en un país en el que el derecho no sirve. En el que el derecho no se respeta de acuerdo a las formas debidas y de acuerdo a las formas como se politizan los temas. El caso de César Inostroza es un caso emblemático. El hombre ha sido condenado antes de ser oído. No existe una prueba contundente que revele de qué cosa se le acusa. ¿Se le acusa de qué? De dichos, de escuchas, de conversaciones. En lo que usted ha dicho al principio, Beto, todo el mundo repudia. Yo también repudio el diálogo, pero eso tiene que ver con un espacio de moral, de ética. Y cuando se mezcla la moral y la ética con los principios jurídicos, estamos en realidad en peligro porque ponemos en peligro la seguridad jurídica. Bien, doctor, le pido una interrupción porque tengo que dar paso a el siguiente reportaje. Julio Chuquitaipe ha investigado qué está pasando con los demás integrantes de esta mafia de los cuellos blancos que han sido denunciados por el procurador anticorrupción del Estado, Amado Enco. Algunos de ellos son jueces, otros son fiscales supremos, pero el documento está durmiendo el sueño de los justos, porque no hay una persona, o en este caso un congresista, que haga suya esta denuncia, que nuevamente, si se deja ahí encajonada, pues no ocurrirá nada y estos señores pueden no solo quedar impunes, sino también fugarse, como está de moda hacer. Veamos el informe. Luego de la escandalosa fuga del Bravo, el hoy prófugo César Inostroza Pariachi
y la absoluta lavada de manos del Congreso y la Fiscalía, que le hicieron larguísima para quitarle la inmunidad y denunciarlo. Hoy otros polémicos personajes, miembros también de los cuellos blancos, podrían también librarla y salir del Perú como si nada. Veto a saber pone al descubierto la nueva denuncia constitucional presentada por el procurador Amado Enco al Congreso contra 3 fiscales supremos y 4 jueces de la Corte Suprema, integrantes de la organización encabezada por el prófugo Inostroza Pariachi. Van a fugarse los otros miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y estas personas sobre las que están demorando, ¿le están queriendo dar tiempo también para que fuguen del país? Esta nueva denuncia fue recibida en el Congreso el 1 de octubre a las 10:25 de la mañana. Desde entonces fue olvidada, encarpetada. 18 días después, ni un congresista alzó la voz y la hizo suya para darle trámite. La misma historia que terminó con Inostroza en Europa. Uno o más congresistas puedan hacer suyo esta denuncia presentada por el procurador para que pueda ser evaluado y para seguir el trámite correspondiente en las subcomisiones de acusaciones constitucionales. Mientras esta denuncia aún no sea archivada por la subcomisión de acusaciones constitucionales porque el procurador no está legitimado de acuerdo a ley para presentarla. En la denuncia se detalla la participación de 3 fiscales supremos, entre ellos Tomás Aladino Gálvez, hermanito de Inostroza. Aló, sí. Tomasito. Sí, hermano. Sí, hermano. sí. Ah. Un favor, para completar la chamba, pero de Walter Pinto, para ver si lo apoyas ahí. Víctor Raúl Rodríguez Montesa es otro preferido de Walter Ríos, Inostroza y el empresario Mario Mendoza, y el que habría dado la voz de alerta a los cuellos blancos que estaban siendo escuchados. Estoy en un Japampa y camino en la Mercedes, hiciste control. ¿Cuándo estoy llegando? ¿Cuándo está llegando? El viernes. Ya el viernes paso por tu oficina el viernes a las 9, pues, ¿eh? Oye, cuidado con los ojos verdes, ¿ah? Así, vamos a ver, todavía no llego, vamos a ver si es cierto. Ya, gracias. El tercero, y más importante, es el cuestionado fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri, siempre presto a ayudar a su amigo prófugo. ¿Y qué deseas tú, la resolución? Claro, la resolución es el chivo de todas las denuncias y una constancia que no tengo ninguna denuncia en trámite a la fecha. Ya. Yo voy a ver esto, pues. Junto a los fiscales supremos, los tremendos jueces, según la denuncia, estrechamente ligados a la organización. Entre ellos, Ángel Romero Díaz, protagonista de diversos audios y videos. También hoy día vas a la misa, sí te espero a la misa, tienes que ir a rezar, a comulgar. Compadre, tenemos que pedirle a Dios que nos bendiga. Siempre el almuercito, siempre los hermanitos a la orden. Es el expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, amante de los viajes y los almuerzos con exjugadores de fútbol y empresarios. Hermanito, ¿cómo me dejas? Me abandonas. Pucha, pero si no, ¿dónde estás? Ya, ¿qué me pasó? Ya te mandaron el carro, espera ahí, te traigo. Ya, ahorita voy. Junto a Romero y Duberlí, los magistrados Aldo Figueroa Navarro, más conocido como Alma Fina, y Martín Hurtado Reyes, ambos indicados como piezas claves al interior de la organización, encargados de darle una manito al bravo cuando sea requerido. Él antes, en pleno concurso, me buscó, conversamos y yo le dije que no, porque yo estaba comprometido contigo y con el seguido. Testigos en reserva, colaboradores eficaces, audios y videos muestran al detalle la vinculación de estos fiscales y jueces con Inostroza y compañía. Sin embargo, en el Congreso no pasa nada.
El tema es que esa mafia es tan poderosa y está tan extendida que tiene también sus operadores políticos. No nos olvidemos que aquí en el Congreso hay una acusación constitucional que también se abrió en su momento contra el congresista Héctor Becerril por sus vínculos con Guido Aguila, que es parte de todo este entramado. No pasó nada. Entonces, y no ha pasado nada. Una denuncia cargada de elementos y lista para que algún congresista la tome, durmiendo el sueño de los justos. 18 días y no pasa nada. Tienen que actuar de acuerdo a lo que siempre pregonan. Lucha contra la corrupción, pero demostrándolo con actos concretos, no solamente discursos. De eso los ciudadanos ya nos encontramos cansados. Nuevamente el Congreso, cuya mayoría reclama por la fuga de Inostroza, cuando fueron ellos los que lo blindaron, y que hoy podría ocurrir lo mismo con los otros implicados en este tremendo caso de corrupción. Muy bien, seguimos conversando con el único peruano que ha hablado hoy con el juez César Inostroza, el doctor William Paco Castillo, a quien el propio doctor Inostroza ha llamado hace cosa de horas, ¿verdad? Exacto. Cuéntenos eso, cuéntenos los pormenores de esa llamada, que siendo ahora el hombre más buscado, pues es una suerte que usted nos pueda contar qué se cuenta Inostroza hoy. Es una suerte que el mundo tenga en realidad al alcance del teléfono o de cualquier computadora la posibilidad de conversar inmediatamente con la otra parte del hemisferio, ¿no? ¿Usted ha conversado por WhatsApp, por Facebook? He conversado por ¿cómo se llama? Por Skype, ¿no? Por Skype. ¿Hace cuántas horas de esto? Hará unas 4 horas aproximadamente, 4 6 de la y tarde. media. No, un poquito antes. 5 y media probablemente. O sea, como 11 de la noche de Madrid. Sí, como 11 de la noche en Madrid. ¿Y le ha dicho que está en Madrid? No le he preguntado dónde está. Tampoco le habría dicho necesariamente la verdad. Pero ¿cuál fue el tenor de la llamada? Bueno, hablamos, me hizo saber su preocupación porque no tenía un defensor en el Perú, me comprometió a asumir su defensa, hablamos un poco sobre los temas que son objeto de su persecución y bueno, yo le di mi palabra que esta noche iba a empezar a defenderlo y eso es lo que estoy haciendo. Usted acaba de mencionar la palabra persecución y en su calidad de prófugo, obviamente está siendo parte de una persecución, porque él es el protagonista de una fuga. Pero, ¿ha usado la palabra persecución en sentido político? ¿Usted siente que el juez Inostroza es un perseguido político? Absolutamente. Convencido que es un perseguido político. Va a ser bien difícil que me convenza de eso, pero a ver, escuchemos. Pero probablemente el gobierno español sí se convenza de esto. Porque vea, oiga, yo escuchaba esta tarde al presidente de la República llamar delincuente al señor César Inostroza. ¿Quién califica de delincuente a una persona? Un juez, no el hombre más poderoso del país. Hemos visto que el señor presidente de la República ha pedido sanción para un procesado, ¿no? Hemos visto que el Parlamento ha sido doblegado en su voluntad inicial de archivar esta sinrazón de nombrarlo o de crearle autoría de una organización criminal. ¿Pero quién ha doblegado al Parlamento? Si el Parlamento estaba tan convencido de que Inostroza no es el cabecilla de una organización criminal, ¿por qué de pronto, después de escuchar sus alegatos, la votación es abrumadoramente en contra? Porque no sacó ni un voto en el Congreso a favor. Por la presión mediática, pues eso es lo que hace la persecución política. Si el presidente de la República... No, somos los malos de la película. No son ustedes los únicos que hacen la presión mediática. El Parlamento es todo un conjunto.
la oposición, el antifujimorismo, las manifestaciones de afuera, el presidente de la República, hoy día el presidente del Consejo de Ministros. ¿Eso le pasa a cualquier persona que está procesada? No. Entonces, cuando el Poder Ejecutivo se entromete en temas que deben ser de absoluta independencia del Poder Judicial, se desata una persecución política. El presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, que pone al juez y que designa la sala que va a procesar al señor César Inostroza, ha hecho una declaración en el decano de las noticias en El País con respecto a enconos que mantenía con César Inostroza. Entonces, mire, tiene el Poder Ejecutivo en contra, tiene el Poder Judicial en contra, tiene el Parlamento en contra. No todo el mundo tiene ese privilegio en sentido peyorativo que lo tiene él. Eso es una persecución. Bueno, pero a ver, durante 100 días el juez Inostroza se ha mantenido sin ningún tipo de acusación, ha podido seguir circulando libremente por el Perú y en esos 100 días para nadie era el delincuente que ahora parece que sí es. Y llama poderosamente la atención, por ejemplo, que cuando ya fugó, sale su orden de captura. Cuando ya fugó, el Ministerio del Interior pide una recompensa por él. Cuando es ridículo, porque pareciera que le están haciendo un favor. Usted acaba de decir, el presidente lo llama delincuente, qué mejor regalo, ¿no? Vaya regalo de los dioses para alguien que está pidiendo asilo político. Claro. Lo mejor que le puede pasar a alguien que Exacto. pide asilo político es que un ministro, un presidente o el presidente de un poder del Estado lo llame delincuente, porque entonces su defendido irá a España a decir, ya ve, me están persiguiendo. Claro, es lo que y van eso- a hacer, por Y eso supuesto. es lo que ha hecho, pues no. Eso es lo que ha hecho, porque ha Entonces pedido los poderes asilo del político. Estado están haciéndole el juego a su defendido, va a llevárselo usted fácil. Ojalá. Dios lo escuche, Beto. Es que eso es lo que estamos viendo. Hoy día ha salido el aviso, creo que lo tenemos, ¿no? El aviso pidiendo recompensa por la cabeza de Inostroza. ¿Cuánto es? ¿30.000? 40.000 soles, menos de lo que costaban las entradas que le regaló Oviedo, ¿no? Al Mundial de Rusia, eran más caras, o las parrilladas de la carreta. Pero en fin, ahí está, programa de recompensas, han puesto una foto de cuando era niño, ¿no? Porque es irreconocible, esa es la foto de su DNI. Y ahí está, además, alias, con alias y todo, doctor o hermanito, alias. Delito, organización criminal, recompensa 40.000 soles. Esto también lo va a usar en su defensa, por supuesto. Pero claro que sí, y a todo color. Esto no hace sino revelar, en verdad, parte de este esquema de persecución. El Poder Judicial debería, en realidad, no autorreformarse, sino ser reformado de afuera. Esta situación de entrometimiento, esta situación de quitar las castañas del fuego, de yo no soy el hermano, yo no hablé con él, es una situación que en verdad crea esta zozobra y esta inseguridad de la que somos víctimas todos. Mire usted, ¿quién le quita la prisión a estas 20 personas que fueron ayer liberadas? ¿Quién le quita el estigma a Nadine Heredia, a Humala, durante todo ese tiempo que han permanecido detenidos? El Estado tiene un programa de recompensa para detenciones arbitrarias, no las tiene. En consecuencia, la persona tiene el sacro derecho de buscar su libertad cuando sabe que su detención es cantada. Si César Inostroza se hubiera quedado, mañana seguramente el fiscal, por querer sacudirse y decir que no es parte de este engranaje que se le imputa, automáticamente le hubiera dictado la detención. Entonces lo que está haciendo es actuar como actuaría cualquier persona normal dentro de su derecho constitucional. ¿Usted considera que Inostroza lo ha llamado porque lo considera su amigo personal? Me ha contado fuera de cámaras que lo conoce de antes. Yo lo conozco de tiempo, le he contado también que no he sido amigo personal colega, con él. conocido, Hemos sido en la colegas, judicatura. obviamente por la judicatura, hemos frecuentado lugares comunes, nunca he tenido una amistad cercana con él, pero, oiga, prima el deber de que toda persona tiene derecho a ser escuchada, defendida y sometida a un debido proceso. Su anterior Y yo abogado, estoy aquí para garantizar sus derechos. Su anterior abogado, el doctor Humberto Asmat Rubio, salió ayer a poner el pecho, a decir que él estaba en Lima, que estaba descansando y todo estaba bien. Y ahora en ese sentido, pues,
obviamente engañado y ha renunciado porque dice que su defendido le mintió. Él le creía ciegamente que no había salido del país. ¿Por qué cree usted que lo ha escogido entre todos los abogados de Lima a usted? Probablemente porque soy uno de los mejores procesalistas y penalistas de este país, porque tengo más de 25 años en la docencia universitaria, porque soy un maestro en derecho penal y porque he sido magistrado y conozco ese nido de sierpes que es el Poder Judicial por dentro y por fuera. Es un nido de sierpes. Sí. Voy a apuntarlo para no olvidarme nunca. Nido de sierpes. Pero usted trabaja en ese nido de sierpes. No, trabajé, ¿no? Pero si litiga, tiene que trabajar Defiendo justamente a las personas de esas sierpes. ¿Y admitiría haber defendido algunas sierpes o no? Ah, pues, oiga, uno es como el médico, atiende enfermos, ¿no es cierto? El médico no atiende sanos. Uno atiende personas que están siendo perseguidas y que tienen derecho a ser oídas. Tengo algunos amigos abogados que, por ejemplo, no defienden narcotraficantes, no defienden violadores. Yo tampoco. No narcotraficantes. No, ni narcos ni violadores. Ni violadores. Ya, pero entre sus clientes está desde Orellana hasta Fujimori, ¿correcto? Bueno, Orellana no ha sido mi cliente. ¿Nunca? No ha sido mi cliente. Okay. Quiso ser, pero en realidad yo no me puse de acuerdo con el honorario, pero hubiera podido defenderlo. ¿Sus honorarios son altos? Supongo. No altos, pero él parece que no tenía para pagar y yo en realidad estaba aguja, Orellana. Probablemente estaba aguja o no quería Ahora, y Nostroza no está nada aguja, pues, ¿no? Bueno, todavía yo esa parte, aunque no me la creas, en 3 horas, en verdad... ¿No la han discutido? No, todavía no. Ah, ¿usted ha aceptado la chamba sin saber cuál es el honorario? Oiga, ese es el principio de un abogado. Así como los periodistas tienen un código, nosotros tenemos también nuestros códigos. Un sueldo, no negociamos, ustedes negocian. Bueno, nosotros negociamos, pero negociamos sobre la base de aceptar un caso si lo vemos que es defendible. Y en el tema de Fujimori es un caso absolutamente defendible. O sea, en el tema de Fujimori usted considera que tuvo éxito. Totalmente. Fui el único que tuvo éxito, además. Hasta el momento, ¿no? Pudiera ser que el abogado actual tenga también éxito y se lo deseo. Pero ahora, yo en el tema Fujimori ¿no cree tuve usted éxito. Que le hace un flaco favor al fujimorismo al aceptar la defensa de alguien tan controversial como Nostroza? No creo. Porque todo el mundo lo reconoce a usted como el abogado de Alberto Fujimori. Bueno, ya es hora que me reconozcan como un abogado penalista al servicio de las causas justas. Me refería a que lo identifican con Fujimori. Entonces, claro, lo primero, y lo que leo en redes sociales mientras converso con ustedes, claro, pues, ¿quién más iba a defender a Nostroza que el abogado del chino? Esa es la primera conclusión automática de la gente. Siempre he defendido a inocentes, ¿ve? Indudablemente, César Nostroza, para que lo entienda el Perú, desde mi perspectiva, hemos hablado del repudio, es repudiable su conversación, son repudiables sus actos, es repudiable su moral. El tema es ético, pero no jurídico. En consecuencia, yo, con toda la población, trato de independizar el tema moral, porque así nos enseñan y enseñamos en la universidad que el espacio de la moral es uno y lo jurídico es otro. No son sinónimos. No son compatibles, Una persona claro que puede sí. ser absolutamente inmoral y no quebrantar la ley. Agua y aceite. Ya, pero aquí en el caso de Nostroza, las dudas, digamos, abundan. Y la duda lo favorece pues a él, ¿no? Pero ojalá abundaran todas las dudas para que lo absuelvan. ¿Todos los audios del señor Nostroza o lo ha agarrado un poco...? Amoral, inmoral, probablemente, antiético, eso no está en discusión. Pero oiga, métalo 36 años a la cárcel a un hombre que durante 35 años de magistrado nunca ha tenido un tema de tacha. Por favor, tampoco, ¿no? Ok, amoral e inmoral, citando a Kenji siempre. Siempre. No hay problema con tener un cliente inmoral. Todo bien con eso. No, porque el espacio de la moral hace tiempo que dejó de ser en verdad un obstáculo dentro de lo que era el tiempo jurídico. Recuerde usted que antes se apedreaba pues a una persona por situaciones éticas o por situaciones morales, ¿no? El adulterio hace tiempo que dejó de ser en verdad un delito, el incesto mismo no lo es. En consecuencia, ¿qué tiene que ver lo moral con lo jurídico? Si tuviéramos que juzgar a las personas por su moral,
no podríamos en realidad soportar en las cárceles a tantas personas. ¿Cuál fue el acuerdo final al que llegó esta tarde con Inostroza? Cuéntenos más de esa conversación que nos interesa mucho. Bueno, él me dijo que había presentado un asilo político, que deseaba que acá en el Perú alguien hablara por él, que él creía que yo era esa voz, recurría a mí para que yo lo defendiera porque se creía una víctima de un proceso indebido, y en tal sentido, en verdad, como te he dicho, Beto, apenas con 3 horas y media de haber asumido la defensa, sin duda esta noche no voy a dormir porque voy a tener que documentarme de todo el bagaje, aunque lo he seguido por los medios, que constituyen la imputación a César Inostroza, y espero indudablemente mañana más tarde contribuir a que por lo menos obtenga una sentencia justa, ¿no? Me ha parecido interesante escuchar de un hombre de leyes como usted la sustentación del derecho a la fuga. Yo no tenía tan claro eso. O sea, quiere decir que es un derecho humano la fuga. Pero claro. Oiga, ¿cómo vamos a condenar a una persona porque huye de la persecución? No hay. O sea, si un helicóptero llegara a la base naval y rescata a Montesinos, está en su derecho. El que maneje el helicóptero probablemente iría preso, pero Vladimiro, ¿por qué se le va a acusar? Tiene derecho a huir. Tiene derecho a huir. Claro. ¿Hay alguna ley escrita sobre eso? No, es que los derechos simplemente... ¿Es derecho natural? ¿Es derecho consuetudinario? No, es una presunción por lo menos, ¿no? Seguro que los jueces lo tomarían con el espíritu deportivo que usted lo toma. No deportivo, sino expreso, porque en la ley dice que no hay delito cuando uno rehúye su propia aprehensión. Eso se llama atipicidad. No tiene tipo penal, no tiene consistencia penal. Por eso las personas que huyen de las prisiones no se les está procesando por fuga, ¿no? Bueno, de todo lo que me ha dicho usted esta noche, lo que más me alarma es que los poderes del Estado están haciendo todo lo necesario para que Inostroza obtenga su derecho de asilo en España. ¿Correcto? Han hecho, ¿no? Están haciendo y han hecho. Bueno, sí. Desde la declaración del presidente Vizcarra hasta el pedido de recompensa. En tanto más hablen de esto, en tanto más salgan recompensas, salga el ministro, salga el Consejo de Ministros en pleno, todo eso va a contribuir a que España diga, oiga, ¿cómo? O sea, todo eso va al expediente de asilo. Pero claro, y esto indudablemente es un pronóstico que tiene que jugar a nuestro favor, ¿no? O a favor del asilo. ¿Cuál es su objetivo como abogado? Porque aquí no va a ir a usted a litigar a un juicio, sino que le ha pedido que hable por usted. No. Si llego mañana, que pienso en realidad conversar en algún momento con él, indudablemente que... ¿Usted se va a España? Sí, probablemente. Yo recuerde que en todas mis defensas... pues de pronto me asaltan, ojalá me sigan. En realidad ahora que hay tanta inseguridad, ¿no? No digo nada malo, lo van a seguir porque siguiéndolo usted llegamos a Inostroza, pues, ¿no? No, pero si saben dónde está, ¿no? Sí, ¿dónde? Me acaba de decir que hoy día la policía, me ha dicho César Inostroza, que hoy día la policía española incluso lo ha ido a visitar donde está, ¿no? Seguramente entrevistarlo, qué sé yo, ¿no? Mire usted, he oído al primer ministro decir así, textualmente, que hay conversaciones de alto nivel del gobierno peruano con el gobierno español para lograr la expulsión. ¿Esto qué cosa es? Oiga, que la justicia actúe como tiene que actuar. Aquí queremos tratar de decir que somos impolutos, pristinos, que nosotros no nos alcanza la corrupción, tomando un cabeza de turco, un chivo expiatorio, para que todo el mundo lo apedree y decimos, estamos combatiendo la corrupción. Por favor, oiga, por favor. Yo conozco la institución del Poder Judicial por dentro. El nido de Sierpes. Pero claro, César Inostroza probablemente actúe o actuó como sin duda actúan muchos
personajes dentro del Poder Judicial y dentro de todos los poderes del Estado. ¿Y eso lo hace, pero eso lo hace bueno, el hecho de que haya muchos como él? No, pues... Es normal. No, digamos, no es la media. No es normal, pero no es delito, ¿no? No es delito. No debemos escandalizarnos más pecado, de lo como decía Luis Bedoya. No, ya le dije, ¿no? Es una cuestión de falta a la ética, falta a la moral. Hay que trabajar en este país, indudablemente, por las nuevas generaciones, porque este país, ¿a dónde nos conduce esta situación? Bien, entonces, su trabajo como abogado es, en este caso, lograr ¿qué? César Inostroza obtenga una sentencia justa en el Perú. En este momento... En el supuesto negado de que regrese. Bueno, mira, porque usted me está diciendo que le están dando todos los elementos para que él consiga el asilo en España, entonces no va a regresar, se va a quedar a vivir en Europa. Pero fíjate, ve, en este momento tengo entendido que le han dictado anoche, creo, detención preliminar. Correcto. ¿No? Anoche le han dictado detención preliminar. Se supone que esa detención preliminar dura 10 días. Después vendrá la prisión preventiva, ¿no? En esa prisión preventiva lo defenderemos, ¿no? Porque él tiene derecho a ser defendido aunque esté ausente. ¿Y qué pasaría, suponte tú, en el mejor escenario para César Inostroza, que la sala determine que no le corresponde una detención, una prisión preventiva? ¿Cuál sería su calidad en un juicio como ese? ¿Reo ausente o reo contumaz? Yo creo que es reo ausente porque todavía el Poder Judicial no ha actuado las diligencias que lo tenga él con la instructiva, el primer paso que apertura un proceso penal. Bien, el tiempo nos ha ganado. Doctor William Paco Castillo, gracias por haber estado esta noche en el programa. Muchas gracias a usted por la oportunidad de por lo menos ser el vocero de una persona que en este momento pues no puede defenderse. Gracias nuevamente. Nos vamos ahora a la encuesta para nuestra aplicación ATV Play. La pregunta es, ¿por qué cree que el gobierno silenció la fuga de Inostroza? 1, por roche; 2, por inútiles; o 3, por cómplices. Silenció, sí, porque eso es lo que Villanueva nos ha dicho hoy. No queríamos la primicia, no queríamos la gobernabilidad. Interesante ese criterio. Bien, nos vamos ahora a el caso Faverón, el escritor peruano que ha sido denunciado en los Estados Unidos por difamación, calumnia y acoso. Nuevos testimonios los indican aquí en el Perú de acosos semejantes. La reportera Claudia Toro consiguió que otras chicas que han sido víctimas de este señor hablen y digan su verdad. Adelante. Bless Bella, ¿cuándo te invito un trago? Por cierto, el chico que me acompañaba era la primera vez que salía con él. Es egresado de mi misma casa de estudios. Grrr, celos. ¿Celos? Sí, sales con todos y no sales conmigo. Era su alumna de literatura en una reconocida universidad privada de Lima, pero muy poco le importó. En exclusiva, la periodista de economía, Catherine Bless, denuncia por acoso sexual virtual al escritor Gustavo Faverón Padrín. Además, narra las propuestas indecentes que le habría proferido el profesor literario para beber alcohol una noche a solas en su casa. Recontra mal, recontra desubicado, recontra asqueroso, ¿no? Incita a que tomemos algo en su casa, unas copas de vino, y él podría enseñarme. A continuación, una nueva denuncia que pone en jaque al laureado escritor y crítico literario una vez más. Catherine Bless tenía solo 20 años cuando cursaba el segundo año de periodismo en la Universidad Federico Villarreal. Su admiración por Faverón, su entorno, su fama y sus deseos de convertirse en escritora la llevaron a ser su alumna en 2 de sus talleres literarios. Jamás podría adivinar lo que empezaría luego de añadirlo al Facebook. No me pareció correcto que haga eso, ¿no? Y la verdad es que no me sentía para nada cómoda. Lo conocí en la FIL y luego asistí a una presentación que hizo en
en Barranco, si no me equivoco. Tuve un primer contacto, estaba acompañada en ese momento, y luego otro taller que dictó en la Ruiz de Montoya, y donde también fui acompañada, ¿no? O sea, nunca fue como que encuentros a solas ni nada por el estilo. Según su testimonio, Faverón, de 45 años, le pedía siempre encontrarse a solas para tomar unas copas de vino. Detestaba verla acompañada de otro hombre, a tal punto de llamar a la pareja de Katherine como el otro. Me escribe como que, ¿por qué vas acompañada? Cuestiona quién es. No me daba cuenta de qué tan grave podría ser, ¿no? Ya era más cortante, ¿no? Porque ya no me agradaba, no era normal. Las conversaciones por Messenger de Facebook se parecían a las decenas de conversaciones que habría entablado Faverón con otras jóvenes de casi la misma edad de Katherine. Todas tenían un mismo patrón, menos de 25 años, estudiantes, solteras y, sobre todo, compartían la misma admiración hacia ese personaje público aplaudido por el Nobel. Una situación de privilegio en el sentido de que él es el profesor, él es la autoridad y ella un estudiante que pues, tenía admiración hacia su maestro. En sus mensajes se mostraba celoso. Katherine le contaba que había salido con un amigo de su facultad. En un mensaje del 8 de enero del 2015, según esta conversación, Faverón le exclamó así: «Sales con todos y no sales conmigo». Según Katherine, para junio del 2015, Faverón le escribía sin tener respuesta: «Bless Bella, ¿cuándo te invito un trago?». Esta vez, la respuesta de Katherine fue el silencio. Esto es claramente un tema de acoso virtual, con connotación o carácter sexual, ¿no? El acoso virtual es en general, no solamente sexual. Es el tema de hostigamiento, palabras, sugerencias, comentarios, etcétera, por diferente o cualquier medio de comunicación que tiene como intención no solamente el tema sexual, sino también perturbar el tema de la privacidad. Me sentí ofendida y sobre todo porque entre los mensajes, o sea, él me invita y yo le pregunto, ¿no? Pero ¿no va a ir nadie más? Y me decía, no, es personal. Y es como que... Es más, ella afirma que Faverón le propuso clases particulares para enseñarle técnicas literarias, completamente gratis. Le sugería asistir con vestido y tacones, estar a solas con ella y tomar unas copas de vino en su casa. Tenía todo el poder en redes, de hablar de alguna persona y prácticamente dejarla por los suelos, ¿no? Una chica de 20 años, segundo año de la carrera de comunicaciones, ¿quién es? ¿Quién es contra el gran señor ese que tiene unas redes potentes y tiene contactos potentes, ¿no? Como abogado del diablo él puede decir, no, es que es una alumna brillante. Y yo quería que viniera para asesorarla más. El tema de los tacones y el vestido ya es un poco más cuestionable y, valgan verdades, no hay ninguna justificación que el tacón te va a hacer pensar mejor, ¿no? La persona que ha cometido el acto más violento entre la gente que yo conozco, ¿no? Y eso me hacía pensar mucho en este colapso, digamos, de la idea de barbarie como algo distinto de la idea de civilización, ¿no? Katherine ya no le teme. Han pasado 4 años y se siente una mujer valiente capaz de alzar la voz. Ya no le teme a los ataques y represalias de los que pueda ser víctima. A diferencia de Melissa Beleván, otra de las jóvenes que denunció públicamente a Gustavo Faverón por acoso sexual y quien hasta hoy se siente amenazada luego de denunciar que el escritor se conectó vía Skype para proferir las peores bajezas que un hombre puede perpetrar. Me voy a mirándote. No, apagar esta tontería. Sí, en verdad las veo y me dan ganas de No, pues. La propia esposa de Gustavo Faverón, Caroline Wolfenson, desvirtuó las acusaciones contra el padre de su hija. Ella señaló: han decidido matar su imagen de la peor manera, porque sí es grave acusar sin pruebas, con pantallazos editados, con identidades falsas, con anónimos.
Pues el día de hoy, la joven periodista Catherine Bless le responde así a la señora de Faverón. ¿No? ¿Cómo se lo pueden encubrir? No hay forma de que pueda decir, no, me han hackeado la cuenta. Son conversaciones, son hechos que se reflejan en las conversaciones. Pero Gustavo Faverón no solo enfrenta al menos media docena de acusaciones por acoso sexual. Sobre él pesa también un proceso por difamación y violación a la privacidad tras la demanda impuesta por una joven peruana en la Corte de Maine el pasado 18 de septiembre. Mayra Alejandra Galdo Meléndez denunció que el escritor acosaba sexualmente a su amiga Tania Sotelo. Faverón como persona me parece un tipo bastante incoherente, inmoral y mentiroso. Debido a ello, el 26 de septiembre del 2016, Faverón señaló en un extenso post publicado en su blog Puente Aéreo que Mayra había armado un complot en su contra. Hoy, en exclusiva y desde Maine, presentamos la respuesta de Faverón a la demanda de Mayra. Él asegura que jamás ocasionó daño alguno en forma directa, pide que la demanda se anule y afirma que la demandante no ha sufrido lesiones reales. El texto de su defensa señala lo siguiente: cada uno de los reclamos alegados en la denuncia de la demandante fueron causados o contribuidos de manera inmediata o directa por actos, omisiones, conductas o productos de personas o entidades distintas del señor Faverón Patriu. La chica ha tenido que irse del país. Entonces, su proyecto de vida, ¿qué? Su nombre, su honra. Cuando alguien pone su nombre en Google, ¿qué sale? Salen estos problemas judiciales. Aparte de eso, está tratando de desvirtuar los objetivos mismos en sí, señalando de que hay intereses ocultos, de que la demanda ha sido realizada con mala fe, que nunca hubo daño. Bien, nosotros insistimos con esta denuncia porque nos parece muy grave y porque además todo el movimiento, ni una menos, todos los movimientos feministas que cierran filas cuando pasa un caso como este, no están siendo lo suficientemente firmes o estentorias en sus denuncias, porque cuando el denunciado es de determinado círculo, determinada argolla, lo tratan con guantes de seda. Esta denuncia realmente se ha invisibilizado en la mayoría de medios de comunicación donde el señor tiene sus amigotes. Pero aquí vamos a insistir y, por supuesto, si las mismas señoritas que fueron a la presentación de su libro en la feria con carteles y con pancartas quieren decir algo, son más que bienvenidas aquí. Muy bien, nosotros ahora vamos a ir a una pausa, pero regresamos con la doctora Juliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, que está aquí en nuestro... Desde el referéndum, ¿cuánto saben los peruanos sobre la consulta popular? Bien, está con nosotros la doctora Juliana Loza, abogada de Keiko Fujimori. Como se sabe, ayer el juez de la Sala de Apelaciones declaró nula la orden de detención preliminar y, bueno, después de una larga jornada, la doctora Loza está con nosotros. Buenas noches. ¿Cómo está, Gracias Beto? por estar nuevamente por aquí. Quiero aprovechar su presencia para aclarar algunos puntos que sobre el proceso han quedado, me parecen, nebulosos. El primero y principal es el de la organización criminal. Todo el tiempo se ha manejado la acusación de que Fuerza Popular sería una organización criminal y, sin embargo, ayer escuchamos al fiscal Vela decir que no era eso lo que el Ministerio Público quería decir, sino que más bien se habría infiltrado el partido político con una organización de lavado de activos. Es tan ligera la imputación en contra de Keiko Fujimori que en plena audiencia hemos sido testigos a nivel nacional de cómo el fiscal superior enmendaba la plana al fiscal Pérez Gómez, cómo así su imputación era totalmente débil e insustentable. Como bien dices, en un inicio era, según la Fiscalía Provincial, que Fuerza Popular era una organización criminal
para luego, en la misma audiencia, el fiscal superior reconocer que Fuerza Popular no era una organización criminal, sino que dentro de ella se había infiltrado una. Pero lo que se vio aquí fue una diferencia entre ambos fiscales, porque el fiscal Pérez ha sostenido que Fuerza Popular es una organización criminal. Pero su fiscal superior lo aumentó en plena audiencia. En plena audiencia, y todos hemos sido testigos de ello. Quedó evidenciado, están las cámaras, están los videos. Ustedes lo han escuchado, ustedes lo han visto. Así quedó determinado. Ahora, el proceso como tal no se terminó anoche. Lo que se terminó fue la detención preliminar. Así es. Pero Keiko Fujimori podría perder su libertad nuevamente en los días que siguen. No hay razón alguna para que ella pueda perder su libertad, Beto. Si se exige el cumplimiento estricto de los presupuestos de una prisión preventiva, Keiko Fujimori jamás debiera ser privada de su libertad. No hay razón alguna para hacerlo. Usted me está diciendo el deber ser, pero hablemos de la realidad. El juez Carguancho va a seguir llevando este caso. No debiera. Sin lugar a duda. Me dice lo que debiera, pero le digo, ¿el juez Carguancho va a seguir? Sí, él es el titular de la investigación. A ver, dentro del incidente de detención preliminar, la sala ha considerado válidamente, como corresponde, apartarlo del conocimiento del incidente de detención preliminar. Y ha quedado claro por qué. ¿Por qué? Copiado y pegado textualmente, y ustedes lo han escuchado, no solamente los que hemos estado presentes en la audiencia, sino a nivel nacional, que ha copiado y pegado el requerimiento fiscal, lo cual es no solamente una irregularidad, es grave lo que ha sucedido. Beto, no puede ser posible que un juez copie y pegue un requerimiento fiscal ciegamente, privando de libertad por 10 días a 20 ciudadanos. ¿Qué significa para usted el hecho de que se haya hecho el famoso copy-paste? Es decir, que el texto haya reproducido incluso errores de tipeo, errores ortográficos. ¿Qué significa? Evidentemente hay un contubernio aquí, ¿no? Es lo que queda evidenciado aquí. ¿Un contubernio entre fiscal y juez? Evidentemente eso es lo que parecería de eso. Es una acusación muy grave la que está haciendo usted. Nosotros estamos exigiendo, estamos procediendo como nos corresponde, porque tenemos el derecho a hacerlo, Beto. Es lo que ha quedado evidenciado del copy-paste, en este caso, que en tan pocas horas un juez, nosotros veníamos reclamando, Beto, veníamos reclamando que se nos entregue y que nos dieran en conocimiento el requerimiento fiscal. Cuando nos entregan esta copia del requerimiento fiscal y caemos en cuenta que el requerimiento fue presentado a las 8:49 de la mañana y según una publicación periodística a las 7:30 el fiscal ya se había comunicado con la policía para detener al día siguiente a Keiko Fujimori, en menos de 9 horas ya el juez había emitido esta resolución, es imposible materialmente haber tomado siquiera lectura de los 2.400 folios que implicaba el requerimiento y sus anexos. Y la sala ayer ha sido muy clara en identificar, como lo veníamos reclamando, las partes textuales que habían sido copiadas, hasta con errores ortográficos, e incluso cuestiones materiales que se evidenciaban en errores en cada uno de esos extremos. Entonces eso es sumamente grave, Beto. Y tiene que ser investigado. ¿Qué es lo que viene a continuación en el proceso? Usted me comentaba llegando al set que tiene muy poquito tiempo para intentar descansar porque esto continúa. Y el proceso continúa con el juez Richard Concepción Carguancho, con el fiscal Vela y con el fiscal José Domingo Pérez. Es decir, ninguno de los actores va a cambiar. ¿Qué es lo nuevo, digamos? A ver, desde el día 1 de la detención preliminar de Keiko Fujimori se han cometido abuso tras abuso. Aunado a ello, el día de ayer quedó evidenciado, conforme lo veníamos reclamando, que existiría aquí una grave irregularidad, cuando no una grave afectación a los derechos fundamentales de Keiko Fujimori, de que en este caso se le habría detenido arbitrariamente. Bajo esos supuestos, el señor magistrado evidentemente no debiera seguir conociendo este caso. Tan es así que la sala ha dispuesto de oficio apartarlo del conocimiento del incidente de detención preliminar. Este juez, lamentablemente, queda evidenciado que ha perdido, en este caso, la garantía de imparcialidad. Bueno, pero usted acaba de decir, el juez Carguancho ha sido apartado del tema de la detención preliminar, pero no del caso. ¿Él podría ordenar detención preventiva? No.
nosotros en este caso, a la luz de lo que ha venido sucediendo desde el día 1 de la detención preliminar, queda evidenciado que ha perdido la garantía de imparcialidad, Beto, y no debiera seguir conociendo este proceso. Correcto, y usted lo ha recusado, pero la recusación puede ser aceptada o no. Así es, y nosotros lucharemos hasta determinar, porque consideramos que en este caso el juez no es imparcial. Y un juez que copia un requerimiento fiscal en perjuicio de una persona, privando de la libertad, en este caso por 10 días, definitivamente no puede seguir conociendo un proceso. En ningún caso. Y no estamos hablando solo de Keiko Fujimori, estamos hablando de 24 personas. ¿Qué va a pasar con las 4 personas que continúan detenidas? Figari, Ana Vega, la secretaria y Vicente Silva Checa. Debieran ser puestos también inmediatamente en libertad. La detención preliminar debiera de ser revocada inmediatamente. También es una decisión arbitraria, Beto. Primero, las 4 personas no tenían la calidad de investigados en este caso. Ni siquiera habían sido llamados en algunos casos como testigos. ¿Cómo así? Aquellas personas sobre las cuales ni siquiera recaía una sospecha terminan siendo detenidas arbitrariamente. En segundo lugar, su detención se propicia en base a una declaración de un testigo protegido que había declarado un día anterior. Vale decir, ni siquiera el fiscal se tomó la molestia aquí de corroborar lo que este testigo protegido había mencionado respecto a esas 4 personas y aún así se les priva de la libertad por 10 días. Yo mañana puedo decir cualquier cosa respecto a determinada persona, respecto a ti, y en base a eso te van a detener preliminarmente. Eso no puede ser posible. Y en el caso de los asesores, me dice usted que no estaban siendo objeto de ninguna investigación, ni siquiera como testigos. Ni siquiera como testigos. O sea, no recaía sobre ellos una imputación, Beto. El señor Vicente Silva Checa ni la señora Carmela Peucará habían sido convocados siquiera como testigos. Ellos no tenían la condición de investigados, ninguno de los 4 tenía la condición de investigados. Y aún así se les ha dispuesto una detención arbitraria, injusta. El día de ayer yo denuncié en plena audiencia, recordarán ustedes que a la señora Keiko Fujimori se le había citado a declarar a las 9 de la noche, horario que coincidía con la lectura de la resolución que todos hemos escuchado. Para el caso de Figari y Vega. Pero para el caso de Figari y Vega, te cuento lo que aconteció ayer mientras nosotras estábamos viendo lo que iba a suceder a nosotras para la declaración de las 9 de la noche. Y sucedió que casi al promediar las 3:30 de la tarde, se les comunica que la Fiscalía, a los señores Pierre Figari y Ana Vega, se les iba a tomar la declaración testimonial que había sido programada a las 3 de la tarde, es decir, 30 minutos antes, cuando sus abogados defensores no habían sido notificados de ello. Vale decir, se les puede tomar una declaración ya en condición, en este caso, recientemente de investigado, sin su abogado defensor, comunicándoles 30 minutos antes. ¿En dónde queda el derecho de defensa de estas personas? Llámense como se llame, insisto, los derechos fundamentales son de todas las personas. ¿Cuándo vamos a saber si el doctor Richard Concepción Carguancho continúa a cargo de este caso o no? Esperemos que el día de mañana, más tardar el día lunes. Bien, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos ahora a ver qué trae esta noche la edición de ATV Noticias. Buenas noches, Drusila. Buenas noches, Beto. Efectivamente, bueno, tenemos mucha información, pero lo que parece es que las fugas son pan de cada día en nuestro país. No solamente tenemos al juez César Inostroza, que hemos visto esas imágenes, cómo escapa en la frontera de Tumbes, en el Perú, con Ecuador. También tenemos este colectivero en plena Javier Prado y este vendedor de drogas en Piura. Es una situación realmente preocupante que les vamos a contar más adelante aquí en ATV Noticias, y también lo que hizo Keiko Fujimori en su primer día de libertad. Así que en unos minutos estaremos con toda esta información aquí en ATV Noticias. Muy bien, muchas gracias, estaremos atentos entonces. Y bueno, William Paco Castillo ha dicho hoy aquí en este programa que toda persona tiene derecho a fugar, y así que pollitos en fuga, todo el mundo se escapa. Vamos a una pausa, ya regresamos. ¿Qué pasó? Mira, vamos para adelante y acelera con el nuevo plan Max Internacional 29.90, que ahora te da el triple de gigas sin bajar tu velocidad. ¿Qué esperas? ¡Cámbiate ya! Tú sabes que los bancos te pedimos requisitos.